Bien, vamos a arrancar y son las 8:35 de la noche en Caracas y quería compartir con ustedes, como les decía, estos live que estoy haciendo en Instagram, pero que luego estoy subiendo a YouTube. Y en ese sentido, del tema político esta semana ha habido muy poco en Venezuela. ¿Qué es lo más resaltante sobre el tema político esta semana? Bueno, que uno tenga que hacer una especie de sumario de lo que han sido las últimas 2 semanas, es decir, de lo que ha significado el regreso de Guaidó a Venezuela, y ese regreso hasta ahora en acciones concretas no hay mucho. Más allá de que lo más importante que se ha producido, que no es poco, es que Estados Unidos, y sobre eso fue el live de la semana pasada, aprobó este programa inicial de sanciones con respecto a la empresa rusa Rosneft Trading. Rosneft, es que estoy afónico y me cuesta hasta pronunciar porque estoy todavía, yo no sé si tengo el coronavirus, y de eso es lo que vamos a hablar en buena parte del día de hoy. Pero Rosneft Trading ha sido sancionada la semana pasada y eso es quizá la implicación más importante que ha tenido el regreso de Guaidó a Venezuela. En términos internos, poco o nada. De hecho, Guaidó ha sido muy parco durante las últimas 2 semanas, es decir, no ha comunicado prácticamente nada, y lo que ha comunicado todavía no ha llevado una acción, por ejemplo, sobre lo que se planteaba de calle inmediata. Es decir, ¿qué es lo que se ha dicho? Guaidó ha dicho que está convocando una marcha para el 10 de marzo, donde esa marcha se supone que va a aglutinar a los distintos sectores de la vida nacional: maestros, abogados, eh, trabajadores públicos, etcétera, 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 y que esos trabajadores públicos y esos abogados y esos maestros y todos los gremios van a marchar, los odontólogos, los médicos, van a marchar a la Asamblea Nacional, donde se va a dar como una especie de pliego petitorio o algo así, que le llaman el pliego de conflicto de estos sectores. Yo sobre eso no tengo muchas esperanzas, siendo muy sinceros con ustedes. Guaidó insiste sobre el tema de la organización de los sectores, y sobre esa organización de los sectores yo creo que sí es importante, pero dado el régimen que nosotros tenemos, y quien sigue mi línea argumentativa y discursiva hace un buen tiempo, estará perfectamente consciente de que yo, aunque valoro este tipo de iniciativas, este tema de la organización, de la articulación de esfuerzos, yo creo que la primera articulación que se tiene que dar es con el mundo militar en Venezuela, para poder desenrollar lo que tenemos como un rollo al día de hoy, o este nudo gordiano, si es que quiere si es que cabe el término. Entonces, sobre esto yo creo que es importante, pero no es, y óiganme muy bien, no es lo determinante para resolver la, la problemática que tenemos nosotros. Entonces, hay un campo abierto todavía, que yo creo que se debe expresar más en el tema de las sanciones externas, las sanciones de los Estados Unidos, que en lo que internamente pueda proponer o no proponer Guaidó. Eso es como yo lo veo. En ese sentido, esto será, creo yo, una marcha más dentro de quizás un esquema de marchas que viene, que dentro del problema general no van a aportar mayormente a la solución. Es un tema más para moralizar a la tropa internamente, y para que la gente no decaiga, y no se diga que no se está haciendo nada para promover el cambio político en Venezuela. Pero esa creo que es la importancia que yo le atribuyo. Importante sí, pero determinante no, me gustaría a mí decirle. Un tema que a mí me había de alguna manera no interesado, o sea, no me había interesado, me había desinteresado, es la manera correcta de decirlo, por muchos días, era este tema mundial del coronavirus, ¿no? Y por supuesto, bueno, el caso venezolano ya es hacer como una hipótesis sobre cómo sería la llegada del coronavirus a Venezuela, donde recordemos que no hay, desde que se dieron las primeras alarmas con un caso eventualmente en Bolívar, y ahora casos que se han reportado, se había dicho que en Maracay no hay confirmados casos de coronavirus en Venezuela, eso hay que tenerlo muy claro. Han sido hasta ahora rumores, que no es que sean malsanos, sino que simplemente la gente tiene un virus, como por ejemplo el caso mío. Yo debo pensar que, yo podría pensar, y se los dije, que tengo coronavirus, no sé cuáles son los síntomas exactos, pero tengo 2 semanas yo nunca he pasado con una gripe 2 semanas seguidas, o sea, tengo un dolor de garganta que no se me quita. Yo he pensado que puede ser una bronquitis, una cosa de esas, pero bueno, ahí estoy. Ahora empecé a tomar antibióticos, a ver. El caso es que hay gente que se enferma y entonces crees que tiene coronavirus, porque me imagino que es una gripe muy fuerte, un virus muy fuerte, y entonces empiezan las sospechas, y creo que eso es lo que ha determinado la sospecha de todos estos días. Me dicen mi asistente de producción por ahí que no se escucha muy bien, pero bueno, es lo que tenemos y vamos a seguir. Luego veremos cómo en diferido corregimos el audio, si lo quieren volver a escuchar, que la mayoría de ustedes lo está escuchando y lo está viendo en diferido. En todo caso, este es un tema que no me había interesado, pero visto lo visto, y es que ya prácticamente se está extendiendo por todo el mundo, es un tema que despierta un interés automático en cualquiera que se pretenda habitante de este planeta, que es el planeta Tierra, ¿no? ¿Cómo surgió el coronavirus?
qué interesante. Yo me he puesto a hacer un research por ahí, me he puesto a averiguar. Y el coronavirus, a pesar de que es una cosa, son distintas cepas, ¿no? Distintos virus. Es como una familia, como por así verlo, una familia que tiene mucho tiempo en estudio. Estamos hablando de 2012, 2013. La última variante es la que se le atribuye a este coronavirus, que repito, no es el único coronavirus. Pero esta variante, que la han llamado el COVID-19, apareció a finales del año 2019. En el 31 de diciembre creo que se habló, qué manera de cerrar el año 19, ¿no? Se habló en China de la aparición de esta cepa, ¿no? De esta variante del coronavirus. Y fue en una provincia de China llamada Wuhan. Allí, bueno, surgió el primer paciente, no sé qué le llaman el paciente cero, podría ser. Y bueno, los síntomas son más o menos los de una gripe muy fuerte. Este tema del problema de una tos, lo determinante del coronavirus es la fiebre, una fiebre muy alta. Y entonces allí se empezó a estudiar, ¿no? El caso es que, fíjense ustedes que se volvió hasta un tema de juego porque se dice que el agente transmisor, el vehículo que llaman, sí, el vector, sí, creo que cabe el término, del coronavirus, en este caso había sido un murciélago, porque los chinos entonces ahora descubrió la gente que los chinos comen sopa de murciélago. No, los chinos tienen comiendo sopa de murciélago mucho tiempo, los chinos tienen comiendo animales silvestres mucho tiempo, ratas, ratones, armadillos, gatos, perros, todo ese tipo de cosas. Eso no es un mito, eso forma parte de la dieta china, cosa que a mí me parece absolutamente condenable, sobre todo por los animales, no por el tema gastronómico, porque cada quien come lo que le da la gana, pero a mí me da dolor, por ejemplo, con los gatos y con los perros, que yo los quiero mucho, y con los demás animales silvestres también. Pero bueno, ellos dicen que eso forma parte de su dieta. Entonces hay gente que cree que es que los chinos tienen un tiempo comiendo, que tienen, no sé, 3 meses, 4 meses comiendo murciélago y que por eso es que se enfermaron. No, eso es lo extraño. Tienen mucho tiempo, y lo hablaba en estos días con un amigo que me decía en la calle, me decía, mira, pero es que cómo es posible que le atribuyan eso a los murciélagos si los chinos tienen tanto tiempo comiendo ese tipo de animales. O sea, tienen prácticamente desde que terminó la Primera Guerra Mundial comiendo cualquier cosa. La dieta de ellos consiste en prácticamente cualquier cosa, cucaracha, lo que sea, todo este tipo de cosas. Y allí por ahí una cosa extraña, ¿no? Pero se atribuye al murciélago. Hay otras cosas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha hablado de que el agente realmente transmisor del coronavirus puede ser un animal que yo no sé cómo traducirlo, porque es como una musaraña, que es una especie como de rata grande, como una comadreja, no sé, una ardilla, pero un poco más grande. Yo creo que los invito a buscarlo. La musaraña sería el que alberga el coronavirus, esta variante del coronavirus, el COVID-19. Pero en todo caso, lo que podría haber consenso es en que la transmisión de este virus viene a través de animales silvestres. O sea, eso prácticamente nadie lo cuestiona. ¿Quiénes lo cuestionan? Los de la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración dice que casi que es un planteamiento maltusianista, es decir, de que el mundo no alberga suficiente capacidad de alimentos para la cantidad de habitantes que tiene, que es más o menos el argumento de Thanos en Avengers, en la última película de Avengers, de que él prácticamente va a eliminar a la mitad de la población o más, porque no dan abasto los alimentos que hay en el mundo para tal cantidad de población. Y este es un planteamiento perfectamente plausible para China, porque, o sea, no digo que sea lo que realmente ocurre, pero como hay una expresión demográfica tan grande, podría haber gente diciendo que sí, que eso tiene cabida allí. El caso es que tenemos un país con más de 1.000 millones de habitantes, como ustedes saben. Entonces hay gente que dice, no, el gobierno, a través de unos laboratorios bien maléficos que hay allí, en un laboratorio que queda en Wuhan, lo que estaba era haciendo un ensayo con un virus para eliminar a la población y eventualmente controlar sus tasas demográficas. Esto no se ha comprobado. O sea, yo no lo descarto, pero emparenta un poco con la idea de que del VIH, por ejemplo, que produce la enfermedad del SIDA. Hay gente que cree, y no quiero adentrarme en esto, que el VIH fue un virus controlado en un laboratorio hace 30, 40 años atrás, experimentos de países desarrollados, no recuerdo si Estados Unidos, Inglaterra, no sé quién, y que se le salió de las manos. Y que bueno, ahora es lo que es, pues un virus que prácticamente todavía no ha conseguido la posibilidad de ser curado completamente. Tiene tratamientos paliativos que prolongan la vida del paciente, todos lo hemos vivido muchísimos años, décadas diría yo, pero no puede ser erradicado todavía. Como tampoco puede ser erradicado una cosa que no es el VIH ni es un virus, pero él, por ejemplo, no se ha conseguido la cura del cáncer. Las dos grandes deudas de la humanidad al final del término, o al final del siglo XX, es que no consiguieron ni la cura del cáncer ni la cura del VIH. Bueno, ahora veremos qué pasa con el coronavirus. En todo caso, fíjate qué bueno este comentario de Yoxan Ascanio, y para allá iba. Los países contagiados, el primero es China.
El segundo es, por supuesto, dentro de esa esfera de los países asiáticos está Corea del Sur. Hay muchísimos casos en Corea del Sur. Hay muchos casos en las Filipinas, según entiendo. Y ya cuando nos vamos a Europa, Francia, yo creo que por los flujos migratorios, Italia es el primero de Europa, creo yo. Italia. Y entonces ahora se da una expresión de mucha... mira, la musaraña es el hurón, el raccoon en inglés, hablando de eso. Se da una expresión que como mucha gente iba de veraneo a Venecia, a ciudades de Italia que son turísticas, como es el caso de España, entonces ya hoy se confirmó, cuando estoy grabando esto, el 25 de febrero, al final martes de carnaval, en la noche, se confirmó el primer caso en Madrid, ya hay casos confirmados en Barcelona y hay como 4 o 5 casos en toda España, ya confirmados. Pero el de Madrid se acaba de confirmar hace cosa de horas. El primer caso en la capital española. Y ya empezaron las alarmas a encenderse, ¿no? Hoy, por ejemplo, había un video, otro de los países contagiados, ya yéndonos a Medio Oriente, Irán. En Irán, el viceministro de Salud, hay un video por allí rodando en las redes sociales. El viceministro de Salud, que por supuesto no me sé su nombre, estaba en una rueda de prensa, hablando, estaban dando una rueda de prensa sobre X materia, yo creo que una de las materias era el coronavirus, y el señor estaba absolutamente devastado por los síntomas de la enfermedad. O sea, el tipo se secaba con un pañuelo y se secaba la frente. El tipo está verificado como un caso de coronavirus en Irán. En Medio Oriente es el país con mayor número de contagios al día de hoy. ¿Cuántos casos hay? A nivel mundial hay 80.000 casi, más o menos hay 80.000 al día de hoy. De un virus que comenzó a ser evidente o que comenzó a catalogarse como tal, o sea, como una amenaza, el 31 de diciembre del año 2019. Estamos hablando de que en menos de 3 meses ya hay 80.000 casos a nivel mundial del virus, que no tiene cura. Trump ha dicho que están trabajando en la cura, los laboratorios y la ciencia norteamericana están trabajando en la cura del virus. Yo he escuchado desde un año hasta algunos meses para desarrollar una cura definitiva, espero que eso sea así. Pero qué curioso lo que nos decía Joxan en los mensajes, gracias a todos los que se van uniendo, disculpen si se escucha abajo, pero aquí estamos. En América Latina, específicamente en Sudamérica, no hay casos de coronavirus confirmados. ¿Dónde hay casos en América de coronavirus? En los Estados Unidos creo que hay unos 9 casos confirmados, o 14. Y en Canadá hay 9. En un país es 14, creo, en los Estados Unidos, en Canadá hay 9. Solo han estudiado Canadá y Estados Unidos en casos de contagio de América del coronavirus. Es bien interesante esto porque, bueno, dice, bueno, y en América Latina, ¿por qué no? Y se han hecho una cantidad de memes en las redes sociales donde se dice, bueno, es que ya estamos suficientemente mal en América Latina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela sobre todo, que Dios no puede ser tan malo como para mandarnos coronavirus también a esta parte del mundo. No, bueno, quizás tenga que ver con un virus que posiblemente al que quedas expuesto cuando estás en viajes hacia Asia o hacia estos lugares de Europa como Italia y ahora Francia y España. Y entonces quizá como el número de viajeros en América Latina sea menor que el que hay en Europa y hacia esos lados, hacia el Asia, quizá no haya tanta exposición al virus como tienen estos países. Sin embargo, yo creo que eventualmente aparecerá algo, porque me huele más a que es que no se ha estudiado todavía bien y no se han confirmado los casos, a que no hay casos de coronavirus. Yo creo que es complicado esto de decir que no hay coronavirus en América Latina. Por ejemplo, me dice Miguel Sánchez, que es médico, mando mi saludo. El verdadero problema es que es el de siempre, la mentira. No se sabe realmente qué pasa en China. Allí está el peor comunismo y la esclavitud moderna. Sin datos verdaderos es muy difícil enfrentarlo. Yo concuerdo con esto. Las autoridades del Partido Comunista Chino y el gobierno, que son la misma cosa, porque en China hay un régimen monopartidista, son absolutamente herméticas con respecto a la información pública sobre primero el origen del virus. Ellos dicen que sí, que un caso ahí de la fauna silvestre contagiando a una persona, pero primero el origen del virus, luego las cifras reales, aunque bueno, estas son las cifras aproximadas que yo les he dado, y sobre la posibilidad de control del mismo. O sea, en China no hay realmente información dada. De hecho, los tipos se molestan mucho cuando les preguntan por el coronavirus, las autoridades chinas. Entonces, frente a una modalidad de ejercer la función pública como la que existe en China, que es más o menos la que existía en el telón de acero soviético, donde tú sabías que existía algo que se llamaba la Unión Soviética, pero no sabías, y era la famosa cortina de hierro, no sabías que estaba detrás de la cortina. Bueno, lo mismo pasa más o menos en China, donde ustedes saben que incluso las redes sociales están reguladas.
donde en China no existe Twitter, no existe WhatsApp, sino que, bueno, el WhatsApp sí existe en alguna cuantía, ¿no? Pero casi que un uso clandestino del WhatsApp. O sea, en China hay unas redes sociales propias, controladas, entonces yo me imagino que este es uno de los temas, uno de los términos ahora, de los keywords, de las palabras claves que están vetadas en China. O sea, usted no puede divulgar información del coronavirus. En todo caso, es muy preocupante. El asunto es que esto ha trascendido el mundo de la salud, donde ya la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene una página que actualiza todos los días con datos, lo que hay, y con información para afrontar el virus y todo lo demás donde usted esté. Pero esto ha trascendido el mundo de la salud. ¿Y por qué se los digo? Porque el caso es que está, por ejemplo, a la vuelta de la esquina la realización de las Olimpiadas Tokio 2020, que son en Japón. Y esto está en pico de Samuro. Las Olimpiadas 2020 parece que no se van a dar. Ahí todavía no hay información definitiva sobre su suspensión, pero parece que eso no se va a dar. Donde Tokio 2020 está, como les digo, en pico de Samuro. Y aún más, en el caso de Europa, que como les he dicho, está viendo a una cantidad de personas contagiadas importante en los últimos días, estaba por jugarse en distintas ciudades de Europa la Eurocopa 2020 también. Bueno, ¿qué ocurre? Que el partido inaugural de la Eurocopa era en nada más y nada menos que en la ciudad de Roma, Italia. E Italia, al ser ahorita uno de los focos, el ojo del huracán dentro de Europa, de los contagios, de los números de contagios de coronavirus, bueno, ya parece que ni siquiera se va a jugar el partido inaugural en Roma. Entonces, ya con eso se viene incluso abajo la posibilidad del sostenimiento del torneo a largo plazo. No han dicho que lo van a suspender, pero es una posibilidad cierta de que se suspenda el torneo de la Eurocopa en lo venidero, ¿no? Entonces, bueno, el secretismo, una cosa que todavía a esta altura no sabemos qué es, si es una cosa de combustión espontánea o es una cosa cuajada en un laboratorio, como dicen los teóricos de la conspiración, tienen ahora al mundo en jaque. De alguna manera podemos decir que sí, que el coronavirus es una amenaza real y que bueno, que tenemos que tener además en cuenta en Venezuela, que es un país que si no ha podido lidiar efectivamente con casos de enfermedades más rupestres y silvestres, y que no ha podido además mantener en el pasado enfermedades como el paludismo, como la malaria, como una cantidad de cosas, yo creo que hasta casos de difteria se estaba hablando, no sé, en los últimos años, que han vuelto otra vez al panorama del mundo de la salud pública en Venezuela. Imagínense ustedes las capacidades para contener casos de coronavirus en nuestra querida Venezuela. Bueno, bien difícil. Los especialistas dicen que no hay ninguna preparación para eso en este país, aunque recuerdo que todavía no hay ningún caso de coronavirus confirmado en Venezuela. Eso hay que tenerlo muy claro. Voy a empezar a leer los mensajes de ustedes para aprovechar el tiempo. Pueden ser sobre otros temas. Andrés Riedman, varios partidos de la Serie A italiana fueron suspendidos este fin de semana por el riesgo de coronavirus, ya se los decía. O sea que Yulimar se queda sin Olimpiadas. Yulimar que acaba de romper un récord en el salto largo, ¿no? Bueno, sí, creo que eso está en pico de Samuro. Eduardo, eso es un regalo del gobierno chino a la humanidad y como nosotros somos colonia, nos inmunizaron a tiempo. Bueno, sí, podría verse así, ¿no? Hablando de teorías de la conspiración. Fíjense ustedes qué curioso que otra de las cosas, de las cosas exteriores que ha causado el coronavirus, porque es un fenómeno mundial y por eso es que me empezó a interesar, porque vi que impactaba el deporte, el mundo del mercado de valores, de la bolsa. Las bolsas estuvieron acusando el riesgo de coronavirus en los días recientes, lo que luego repuntaron un poco. ¿Y por qué esto? Bueno, ¿por qué las bolsas se ponen en alerta? Porque ustedes saben que China básicamente está metido dentro del mundo de la competencia económica moderna a propósito de sus niveles de producción, que bueno, que ya yo he hablado más o menos del modelo chino en otros casos, pero que es un modelo que si nos toca resumirlo es un modelo sumamente explotador, es un modelo que no se pone a pararse en artículos con respecto a derechos humanos, derechos laborales y todo ese tipo de cosas y condiciones de trabajo del trabajador, valga la redundancia, sino que maximiza la producción. Entonces algunos dirán, bueno, este es el epígome del capitalismo. Yo no creo que eso sea capitalismo porque eso es más que todo un régimen semi-esclavista, ¿no? Pero el caso es que en China estos niveles de producción se han visto mermados. O sea, la amenaza en China está, los tapabocas, la gente buscando no ser contagiada,
los geles estos higiénicos para lavarse, o sea, todo el mundo dudando de todo el mundo, que muchas fábricas han cerrado temporalmente, y al tener una industria parada, al tener fábricas paradas dentro de territorio chino, por supuesto que los niveles de productividad se resienten, se vienen abajo, así sea temporalmente, y esto es lo que están acusando los mercados en la bolsa. Una especie de escepticismo parcial al nivel de productividad de China, que creo que ya ha comenzado a remendar el capote. Ya muchos empleados están volviendo a las fábricas, pero en días recientes hay varias fábricas que estaban cerradas porque no podían afrontar la amenaza del coronavirus. Voy a leer sus mensajes. Yo les recomiendo comprarse su tapaboca, dice Jules Barrios o B Barrios. Luisa E. Moreno, hola, felicitaciones por el programa, Dios te bendiga y te proteja. Gracias, amén. Cuando llegue a Latinoamérica, sí, no ha llegado todavía, no hay casos confirmados en Latinoamérica. También se habla del negocio de las farmacéuticas, pero es que eso lo estoy escuchando yo desde hace muchos años, el negocio de la farmacéutica. Y por supuesto que la industria farmacéutica es un negocio, aquí y en cualquier parte del mundo. Han ganado millones y millones y billones y trillones de dólares. Pero bueno, ese es un punto, el ver las enfermedades como negocio, que por supuesto estas industrias lo ven. Pero el otro punto es que hay que aplaudir el desarrollo farmacéutico a nivel mundial. O sea, si nosotros en el siglo XXI no tuviésemos los desarrollos en materia de medicamentos que han logrado en las industrias farmacéuticas, probablemente nosotros seguiríamos, como ocurre en muchos países del mundo y como podría estar ocurriendo todavía en Venezuela, que casos de paludismo, casos de dengue, bueno, que el dengue no tiene, el dengue no es un virus, digamos, que ha conseguido una cura completa. El dengue remite por reposo y este tipo de cosas. Esperemos que el coronavirus sea igual, ¿no? En medio de tanto hermetismo con la información completa de la enfermedad. Pero que muchas enfermedades que eran letales hace 200 años, quería decir yo, en la época de la colonia, que mataban a cualquiera, a Raimundo y a todo el mundo, y que la expectativa de vida era muy limitada, se ha visto acrecentada esa expectativa de vida y la remisión de las enfermedades porque la industria farmacéutica ha logrado los fármacos para eso. Ahora, el negocio existe, eso es innegable. Y por supuesto, la teoría de la conspiración asociada a la creación de un virus que podría potenciar un nuevo nicho de negocio con un antídoto, una cura total a esta nueva enfermedad, por supuesto que es una posibilidad, yo no lo descarto. Pero esas son las dos visiones. La industria farmacéutica, por supuesto que es un negocio, pero por otro lado hay que aplaudir que la industria farmacéutica haya logrado a través de la historia de emprendimiento, la historia de creación de riqueza, de capital, nuevos desarrollos farmacéuticos, valga la redundancia, para que muchas enfermedades que mataban a la gente no la maten en este siglo XXI. Comen hasta perros los chinos, prohibieron la comercialización de animales exóticos. Bueno, eso es así, eso no es un mito. La gente cree que los chinos comiendo perro es mentira. No, quizás no lo hacen. Yo creo que puede ser un mito lo de los venezolanos y los restaurantes chinos en Venezuela. Pero eso forma parte de la dieta de China. Quizá eso está asociado en parte a la teoría maltusianista. Yo me he puesto a estudiar por qué la dieta china es así. Eso sería interesante, un trabajo de investigación. Pero yo creo que eso tiene que ver con la limitación de las proteínas para un país que tiene una demografía tan grande. Es decir, que tiene una población de más de 1.200, no sé cuántos que son ahorita, por lo menos 1.000 millones de habitantes. Crear proteínas para 1.000 millones de habitantes, incluso cultivos, hortalizas, vegetales, para 1.000 millones de habitantes es complicado. Yo creo que si hay un país que permite expresar la teoría maltusianista, que es que que la humanidad va a llegar a un punto de crecimiento poblacional tan grande que no va a haber comida para tanta gente, y entonces la gente se va a morir de mengua, es China. Probablemente China es uno. China, y aquí les voy a dar un dato adicional, implementó desde el año 78, escúchenlo bien, desde el 78-79, cuando se empezaron a hacer las famosas reformas de la nueva China, después de que murió Mao, después de que defenestraron a su esposa y a la famosa banda que la acompañaba y todo lo demás, una política la famosa política de un hijo por familia. No podía tener más de un hijo la familia. ¿Y por qué no puede tener más de un hijo la familia? Porque ellos creían que así iban a evitar que se muriesen de hambre, porque ellos partían de la teoría del maltusianismo. No va a haber comida para todos los chinos. Entonces, como no va a haber comida para todos los chinos, vamos a limitar a los chinos antes que sigan naciendo. Y porque somos no sé cuántos millones, vamos a tener no sé cuántos millones más de aquí al cabo de no sé cuántos años, y entonces, bueno, va a ser un desastre. Esta política rigió en China hasta hace unos 5 o 6 años. Yo creo que en 2014 la derogaron, si no equivoco mi cifra, mi cálculo. 2014. Y la revirtieron porque además tiene una cantidad de vicios enormes. Hay un documental que, si ustedes tienen Amazon Prime, tienen que verlo, que es un documental a propósito de la política del hijo único en China. Se llaman One Child Nation, la nación de un solo hijo.
China, tal. Y te echan todo el cuento y te echan el lado B, el cuento del lado B de la política de un solo hijo. ¿Y cuál era la política o el lado B de esta política? Bueno, que los niños se convertían, como las madres no podían tenerlos, las madres agarraban a los niños y los botaban en las calzadas, en la calle. Y se empezaron a crear mafias que recogían estos niños muy pequeños, de 3 años, de 2 años, fetos a veces, los fetos los lanzaban muertos, por supuesto, pero los niños que estaban vivos, bebés incluso de meses, que los dejaban en las calzadas de ciertas calles, de ciertos poblados en China, eran llevados por unas mafias que cobraban una especie de vacuna o un pago, un viaje, a los orfanatos en ciudades grandes de China, y estos orfanatos tenían una política de adopción de cara al mundo internacional, es decir, de cara a los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Alemania, dígalo usted. Sobre todo, ahí con Estados Unidos permitían la adopción muy fácil, porque, por ejemplo, la política de adopción en muchos países es muy estricta, muy rígida, estudian mucho a los padres, estudian mucho la capacidad real que tengan de acometer la crianza de un niño, entonces todo esto, y ellos no, ellos lo que pedían era plata. Entonces usted, para tener un niño adoptado, un chino o una chinita, usted se bajaba de la mula con $10,000, $15,000, más lo que pagaba de pasaje, estadías y tal, no sé qué, y tenía su niño, y se lo llevaba a Norteamérica. Bueno, así hubo casos y casos y casos de niños que eran traficados literalmente, y era un producto sucedáneo de la política de un solo hijo. ¿Qué hacía? Expelía niños desde los hogares de China, sobre todo los hogares rurales en los campos, familias muy pobres. Llegaba la Seguridad Nacional, no recuerdo cuál es el nombre, no sé, de una fuerza policial allá, acompañada además de una política de esterilización que hacían en muchas aldeas, donde prácticamente agarraban a las mujeres y las esterilizaban a la fuerza. Crearon unas brigadas de esterilización, pero eso por una parte, y por la otra vivir el gobierno de la mafia de la venta de niños. Literalmente era venta de niños al mundo. Eso es lo que se convirtió esta política. Ya no, porque ya no existe. Ahora creo que pueden tener todos los niños que quieran en China, pero eso es China. A ver, Neomar, a mí me preocupa por los carnavales. Sí, porque los carnavales generalmente producen flujos migratorios importantes. Y son famosos los carnavales de Venecia. Tenía un amigo donde hubo contagios. Tenía un amigo que se iba a Venecia, por ahí andaba, y no pudo ir, porque además suspendieron los vuelos desde España a Venecia, desde Madrid a Venecia. Y sí, los carnavales movilizan gente alrededor del mundo a determinados sitios turísticos, y allí hay posibilidades de contacto, de contagio. Ustedes saben que el coronavirus se contagia como la gripe común, creo, por la tos, o sea, por las gotas de saliva, mocos, ese tipo de cosas. Sí, además Eli dice que había una preferencia de niños varones sobre la mujer, porque por supuesto, tener una niña era visto como una maldición dentro de esta política del niño único, porque la niña era tendiente a, por supuesto, al ser portadora de un vientre, a seguir multiplicando la especie. Entonces las niñas no eran, y además eran débiles para el trabajo, entonces se buscaba era que el niño fuese fuerte y que pudiese controlar un poco la tasa de natalidad que pudiese producir. Entonces el niño en teoría es más fácil de controlar que la niña, que es la dadora de vida, la que se embaraza y todo lo demás, aunque sabemos que porque hay un embarazo tienen que haber dos. Pero bueno, así eran vistos dentro de la sociedad china durante estos veintitantos años que duró la política, 30 años quizás, creo que más de 30 años la política del hijo único. Son perros y gatos de granjas, como las vacas en Venezuela, lo que comen los chinos, sí. No entiendo a qué se asombran, porque los chinos comen perro, en Venezuela se come morrocoy, baba, culebra, mono, etcétera, y ahora de la basura, correcto. La gran hambruna china con la llegada del comunismo acrecentó la demanda de proteínas, correcto, muy bien. Y al ser tantos demandantes de proteínas, allí entonces a comer lo que hubiese. Se produce en cualquier sociedad precarizada, donde la proteína es escasa. Ve a Venezuela, donde hubo una época donde se hizo popular la caza de palomas, casi que con una atarraya, ¿no? Con una liguita, una cosa en las plazas, ese tipo de cosas. José nos saluda desde Lexington, Kentucky, Estados Unidos, la tierra del bourbon. Saludos, José, mándame un bourbon desde Kentucky. Me encanta el bourbon, aunque hay que aprenderlo a querer, como he dicho. Ahorita no estoy tomando porque bueno. Con el AH1N1 hicieron la misma alarma y al final no nos dio a todos. Sí, estas alarmas generalizadas tampoco son buenas, esta idea. 1.5 billones de habitantes tiene China al día de hoy, me apunta Yoyo. Ya ha crecido a más de, o sea, estamos hablando de 1.500 millones de chinos. Aquí dicen 1.8 en vez de 1.5. Bueno,
Lo que preocupa aquí en Europa es lo rápido que se está extendiendo la enfermedad, por supuesto. La esperanza de vida no será tan alta como hoy, hace 100 años, era muy improbable superar los 60 años. Bueno, y vean, y a mí me encanta revisar la historia de vida de la gente que vivió durante la época de la colonia en Venezuela, en lo que ahora es Venezuela, el territorio de lo que se llama ahora Venezuela. Estamos hablando de hombres que morían a los 45 años. Bueno, ¿a qué edad murió Bolívar? Pues a los 40 y tantos. Estamos hablando de gente que, mira, con Páez, quizá, que murió en Nueva York. Páez murió una cosa así como de 70 y algo de años, casi 80 creo. Pero no era la norma morir de 80 años. La norma era no llegar a 60, como dicen por acá. Eso evidencia un progreso dentro de la humanidad para la acometida de la cura de las enfermedades, el tema alimentario, la diversificación de fuentes alimentarias para el hombre y de la salud en general. Cómo ha mejorado la sociedad puede mostrar 100 años después y 200 años después progresos en términos de la expectativa de vida de la gente, en términos generales. Más allá que el África siga siendo un desastre como lo es al día de hoy, pero en términos generales Venezuela, que es un país del tercer mundo, lo era en aquel entonces y lo sigue siendo. Aquel entonces no existía el tercer mundo, pero bueno, yo lo pongo así. Se ha mejorado muchísimo la expectativa de vida. ¿Qué opina del coronavirus? De eso estaba hablando. Va a tener que ver el live otra vez. Leonard Mann. Difícil creer que el virus está afectando más al primer mundo que a Latinoamérica. Bueno, por ahí entran las teorías de la conspiración, que si es deliberado, que si lo mandan, que si lo crearon en un laboratorio controlado, etcétera. No le debemos nada a los chinos porque los acuerdos no han llevado el visto bueno de la AN. Eso es un tema importante sobre el tema de la deuda China-Rusia. Bueno, que eso no, por años se hicieron préstamos, extensiones de préstamos y todo lo demás sin firmas parlamentarias. Allá habrá que ver si se va a pagar o no se va a pagar eso. Eso es otro tema para otro live y no me voy a enrollar con eso ahorita. Saludo a Audio Máximo desde Pittsburgh, Estados Unidos. Las medidas más efectivas son preventivas, aseo, en mayúsculas. Si está enfermo, no acuda al trabajo, escuela, metro, etcétera. O sea, que hacer en cuarentena, nos dice Miguel Sánchez, que es médico. Hoy confirmaron un caso en Brasil, qué importante esto, proveniente de Italia. No había casos confirmados en América Latina, sería el primer caso en América Latina confirmado. Este que me dice Tony acá, el de Brasil. Que al ser el país, creo yo, México o Brasil, ahora no lo tengo a la mano, pero al ser quizá el primero o el segundo país demográficamente más grande de América Latina y además territorialmente quizá el más grande, es importante esto, ya era de esperarse. Por eso Tati nos dice, por eso es que es considerada China como una potencia por su esclavitud, claro. Cada cierto tiempo surge en China un virus de rápido contagio, además por la capacidad que tienen por el gentío, ¿no? Sí. Que alguien me recuerde, la H1N1 no recuerdo dónde salió, pero bueno. No, en Chile están diciendo, Rafa Alfonso dice que en Chile hay prácticamente casos también confirmados. Bueno, yo leí por ahí que en Chile hablaban de 270 casos, pero no han confirmado ninguno. O sea, hasta el momento es una alarma. No hay caso confirmado en Chile que yo recuerde. ¿Cómo lavarnos las manos sin agua? Bueno, este es un tema esencial del carnaval. Había gente en Caracas todavía jugando carnaval el día de hoy. En sectores populares por ahí. Sectores que yo sé que no tienen agua. Y yo no sé, ahí es cuando uno tiene que protegerse más de las bombas, de los tobos, de este tipo de cosas. Porque si no hay agua, yo no sé qué están llenando las bombitas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno. En Chile, nos decían Bourbon con Dr. Peppers. No, Bourbon puro. Aunque los gringos toman eso con Coca-Cola. No, Bourbon puro. Me quedo con Bourbon puro. Puedes comentar lo de Lorenzo Mendoza. He leído por allí la especie de este acuerdo y esta cosa. Miren, no sé qué decirles, porque como a Lorenzo Mendoza lo santificaron en una época acá, que si era el próximo candidato, porque era el que venía fuera de la política y todo lo demás. Yo no estoy a priori ni a favor ni en contra de Lorenzo Mendoza. Me parece que ha tenido una historia de una empresarial importante. La historia de Venezuela, en términos empresariales, está atada la historia de Industrias Polar. Eso es innegable. Ahora, hay una cosa de Industrias Polar que a mí no me gusta. Y no me gusta, que es que Industrias Polar, yo no sé si es más por la fuerza de los hechos que por quererlo, aunque yo creo que son las dos cosas. Industrias Polar es un monopolio en muchos de los rubros que ellos hacen. Y yo no estoy criticando esto, yo estoy señalando una situación. Es decir, Industrias Polar, hay sitios
donde por el tipo de producto que ellos hacen no tienen competidor prácticamente. A mí me gustaría que es que Industrias Polar compitiese con otras empresas, pero para que compitiese con otras empresas yo estoy muy claro de que esas empresas tienen que tener la capacidad instalada de poder competir con ellos, y eso implica una inversión de miles de millones de dólares que probablemente no cualquiera pueda poner en el país. Ahora, dicho todo esto, bueno, yo no sé si él pactó o no pactó, eso lo han dicho en un reportaje del New York Times, lo han replicado varios medios, si pactó o no pactó la convivencia con Maduro. El hecho es que sí, que desde un tiempo para acá la polémica con Industrias Polar se ha relajado. Entiendo que hay varios productos Polar, yo no recibo bolsas CLAP, no las busco, no me interesan, no critico a quien las recibe, pero no estoy de acuerdo con eso. Pero entiendo que dentro de las bolsas CLAP vienen productos Polar regularmente, es lo más regular en los últimos tiempos. De hecho, una cuota de la producción de Polar se la ponen a los productos o a las cajas, a las bolsas, pues ya no hay ni caja, cartón no hay, de los CLAP, ¿no? De los comités locales de abastecimiento popular. Entonces, tiene que haber algún tipo de negociación para que esto sea así. Eso no es deliberado, esto no es al azar. Ahora, yo no sé si eso tiene que ver con que Lorenzo Mendoza es chavista o no es chavista, que yo no creo que lo sea. Yo creo que Lorenzo Mendoza no es chavista. Ahora, si se produjo una negociación allí, bueno, ahí está el típico dilema del empresario, ¿no? Hago todo lo que tengo que hacer para preservar mi empresa en pie, aún teniendo que, de alguna manera, arrodillarme frente a un régimen que no es democrático y que tiene las características que todos sabemos que tiene, o me resisto y pongo en riesgo a la empresa. Miren, hay de los dos. Más ha habido de los primeros que de los segundos. Hay gente que se ha resistido. Sí hay gente que se ha resistido. Les quiero dar un ejemplo. ¿Sabe quién se resistió en el mundo empresarial a las negociaciones con el régimen? Un OBC. Que yo conozco el caso muy bien, además porque yo trabajo para una empresa que todavía dentro de lo que era un OBC, que era un emporio, bueno, todavía existe una expresión que es Radio Caracas Radio. ¿Ustedes saben cuánto le ofrecieron a la familia, a las familias que manejan un OBC en el año 2007 para vender RCTV al Estado? Más de 800 millones de dólares. ¿Y qué dijo qué dijeron las familias que manejan un OBC? La familia Phelps, Granier, etcétera, etcétera, etcétera. Botón. ¿Qué dijeron? No nos interesa. Agarren su real y se devuelven. Entonces, cuando se dice esto, o sea, yo no juzgo a nadie a priori, pero cuando se dice que aquí todo el mundo ha negociado y que las empresas, ojo, yo no estoy diciendo que, repito, que Polar negoció, entregó sus principios, que Lorenzo Mendoza lo hizo, pero de que todos han hecho eso, es mentira. Aquí hay gente que no ha negociado, que se le ha planteado la posibilidad de negociar y que ese negociar implica bajar la cabeza y no lo han hecho, simplemente dejan perder la empresa. Ahora, desde una lógica de mercado, desde una lógica del capital, desde una lógica empresarial, mucha gente te va a decir que ellos no son políticos, ellos no dependen nada de la política y que ellos tienen que hacer lo que sea para seguir abiertos. Además porque tienen que hacer lo que sea necesario para seguir abiertos, reformulo. Y además porque, bueno, porque ellos crean empleo y que entonces ellos tienen que mantener empleadas a no sé cuántas familias y que si ellos lo cierran, esas familias se ven afectadas. Ese es un argumento válido también. Ahora, ¿hasta dónde es ético y hasta dónde no es ético? Para mí es más ético lo segundo, porque ahí no sacrificas tus principios y tus valores. Si te hacen una oferta de conveniencia con el régimen, tú la rechazas. Es como que a mí, miren ustedes, esto le voy a poner un ejemplo. Yo que me puedo considerar un microempresario, porque entonces yo tengo un canal de YouTube y yo hago contenido y eventualmente a mí Google Ads me pone publicidad allí o lo que sea. Y que bueno, que además también ustedes me ayudan con la cuenta de Patreon y todo lo demás y el contenido que hago por allí, que también está asociado al canal de YouTube. Yo un día el Estado venezolano, es decir, el gobierno de Maduro, viene a mí y me plantea la posibilidad de mantenerme a mí, de darme toda la publicidad posible en el canal. Entonces allí se va a plantear una situación ética, dilemática, donde yo voy a tener que decidir si sacrifico mis principios y mis valores y pongo al servicio del capital mi canal, que es que me van a pagar, no sé, $4,000 mensuales por darme la publicidad exclusiva de las maravillas que hace el régimen, que son cero, que son ninguna. Y entonces yo pongo mi canal al servicio de eso, pero obtengo mis $4,000 porque yo estoy preservando mi vía de ingreso, que es mi canal, pues. O mi programa de radio, programa que hago con Daniel. Entonces a mí me va a dar el Estado, me va a dar $6,000 para que yo mantenga el programa al aire. Y yo meto publicidad allí. No, porque yo no creo en eso. Pero entonces, ¿qué? Ah, bueno, te cerramos el programa. Bueno, ciérrame el programa, pues. Ciérrame el programa. Es una decisión que incluso se ha visto ratificada con el tema de Conatel y Radio Caracas. Radio Caracas en su momento también tenía unos expedientes, entonces prácticamente el mensaje a García era, bueno, ve sacando a los más críticos, velo sacando y no te cerramos la emisora. No, porque ese no es el estilo de la gente de un OBC, ese no es el estilo de
de los gerentes, de los dueños, de los propietarios ni de RCTV, ni de Radio Caracas Radio, ni de ninguno de los medios de la familia. Entonces, ¿el estilo cuál es? Bueno, que hay una línea editorial y que se lucha hasta lo último con esa línea editorial. Ciérrame la emisora y cerraron la emisora. Hay gente que dirá, tú eres un estúpido porque tú dejaste cerrar la emisora. Bueno, entonces ahí entra el dilema, ¿no? Eso es un dilema, no es de fácil respuesta. Yo tengo una inclinación hacia los principios y los valores, pero como no sé si aquí es un tema donde eso es realidad, lo que se está divulgando de Lorenzo Mendoza, prefiero no meterme más hondo. Estoy haciendo un comentario genérico sobre Empresas Polar como empresa, sobre los políticos y la relación con los empresarios y las empresas en medio de lo que tenemos, que es vivir en un totalitarismo, donde entonces tú o negocias o ves qué haces, o llevas tus principios y tus valores delante, pero eso significa pérdidas económicas, como ya ha significado, como les repito, para empresas como las que yo trabajo. Bueno, y hay casos contrarios. Aquí me están citando uno. Cisneros no. Cisneros tuvo un avenimiento con el régimen. Y eso es Venevisión, una cantidad de medios. Unión Radio, FM Center, una cantidad de circuitos radiales hicieron lo mismo. Entonces, bueno, cada quien ve qué hace. Unión Radio, FM Center, Cisneros, Televen, que es la familia Camero, dirán Globovisión, que cambió. Globovisión fue lo mismo. A Globovisión se le presentó una oferta, bueno, y el señor Zuluaga, el señor Rabel y el señor Meserane decidieron que era mejor preservar los reales y no perder el canal. Claro, ellos no son culpables de lo que viene después. Pero en cierta medida, ellos, al no clausurar la marca Globovisión, sino venderla, fueron corresponsables de que ahora Globovisión entonces esté en manos de unos delincuentes como Gorrín y el otro, y Perdomo. Entonces, bueno, hay decisiones de decisiones. Aquí no se puede decir que todo el mundo ha hecho lo mismo. Hay una mayoría que ha hecho lo mismo, pero hay una minoría que ha hecho una cosa distinta. Entonces, hay unos que se han avenido con el régimen. Pues dicen, bueno, yo no voy a perder mis reales, no soy pendejo para perder mis reales. Entonces, bueno, esos son el tipo de cosas. Ver, aquí Dinora Cudemos. Al menos Mendoza no sale apurruñado y sonriente con quienes habría entendido, si es que es el caso con Maduro. Cosa que sí hacen sujetos como Folmer, que tiene un proceder terrible con Ron Santa Teresa, Hacienda Santa Teresa, bueno, que de paso se presta su imagen para decir que en Venezuela hay una mejoría económica y que hay que traer capital foráneo, invertir en esta maravilla que es la reinvención de la Venezuela como marca, por Dios. Eso es otra cosa peor, porque eso es ser un arrastrado. Y no sé qué necesidad tenga Folmer. Quizás entonces es lo mismo, que es que él desde un punto de vista de la lógica empresarial, esa empresa estaba quebrada, que yo no lo creo, porque el ron que hacen lo peor es que es de buena calidad. Es de muy buena calidad, calidad de exportación. Es un ron muy, muy valioso, yo que sé de bebidas. Es un ron muy bueno. Yo no soy fanático del ron Santa Teresa, pero es un ron muy bueno, con una gama de productos impresionante. Estaba quebrada esa empresa para que tuvieran que avenirse con el régimen para que le diera crédito o cosas. Yo no sé si eso es así. Pero si eso fuese así, igual están sacrificando la ética, los principios y los valores por la lógica empresarial. ¿A quiénes conviene resolver esa olla de Mendoza que todos sabíamos 2 años después? Creo que quieren lavarle la cara a Folmer y a Bellutini con el jabón del prestigio de Polar. Buscan igualarlo. Ve, interesante ese punto. Yo no lo había visto así porque ustedes saben que de un tiempo acá hay todo un tema con que hay una reinvención de la marca Venezuela y del empresariado nacional. En esto están montados el señor Bellutini, que es otro integrante de las familias tradicionales de Venezuela y de Caracas, y Folmer, que es otro integrante de las viejas familias terratenientes, me parezco un marxista hablando, de las familias pudientes de Caracas, que dicen, pero vinculadas al régimen ahora, lamentablemente. Entiendo él, no toda la familia. Entiendo que en la familia Folmer hay gente fervientemente antichavista y luchadora por la democracia. Entiendo, encargada de otras empresas que no son el Ron Santa Teresa, que es la principal empresa que maneja Alberto. Si vives en Venezuela y pagas impuestos, eres gobierno. Bueno, ese es el tema para los que dicen la desobediencia con no pagar impuestos. Pero no solo es Lorenzo Mendoza, hay varios empresarios que están loquitos por hacer un modelo chino. Ese modelo no es posible, acá yo les expliqué por qué, creo que lo expliqué en un live o lo expliqué en un programa de la emisora, no sé. Los de Globovisión se vendieron. Empresas como Ron Santa Teresa, Venevisión Polar son parte del gobierno de Nicolás Maduro. No defiendo a Mendoza, pero el profits, o él prefiere irse del país, estar tranquilo con sus empresas en Colombia, Panamá, España. Bueno, ha tenido que hacerlo incluso en algunos casos por temas productivos, el problema aquí del problema laboral y todo ese tipo de cosas, que eso sí es perfectamente justificable en un empresario, que busque las mejores condiciones para producir, las más baratas, las más ventajosas, las menores trabas, eso es perfectamente justificable.